like you wanna be someone else. Ooh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, oh girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Y nuestro conversatorio de hoy se llama El poder del podcast en la estrategia de marketing de contenidos para el posicionamiento de las marcas. Y hemos venido hablando de la importancia de contar con diversos canales para poder generar todas aquellas promociones, todo el contenido de valor para nuestros clientes, para ofrecer y para poder conectar asimismo con las ventas. Esto pues obedece a que el canal, el canal preferido de consumo de los clientes o de los usuarios o de los consumidores varía dependiendo pues de la edad o de lo que normalmente pues realicen en su cotidianidad, lo que más consuman. Y es importante podernos adaptar a ese gusto y a esa conveniencia. Como consultora de marketing estratégico y líder de mercadeo en grandes empresas, he recomendado e implementado el podcast, que se ha convertido en una herramienta fundamental y las cifras han venido creciendo de manera importante. Se utiliza el podcast, y lo vamos a ver más adelante con nuestro gran invitado, para la atracción, para la vinculación, para el crecimiento y para la fidelización de nuestros clientes. Unas cifras importantes. De acuerdo a Statista, se estima que en 2023, en este año, tendríamos 726 millones de usuarios en podcast con ingresos en publicidad que pueden superar los 2.000 millones de dólares. El 79% de la escucha se hace a través del celular y el 15% pues procede de portátiles y el 6% de tabletas. Esto porque a veces las personas van conduciendo o van en el transporte o hacen ejercicio y el podcast lo aprovechan pues para enriquecerse de manera importante. ¿Y cómo definir si tu negocio requiere implementar este canal? ¿Cómo es el proceso que se lleva a cabo y qué modelos de podcast se podrían incorporar? El día de hoy tenemos el privilegio de contar con un gran comunicador, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, referente experto en la materia, además que yo tomé clases con él y en locutorio, formador exitoso, es voice de importantes marcas como Nagio, como Fox, como Mastercard, como Visa y mucho más. Él ya nos va a contar. Su nombre es Alexander Pinilla, a quien saludamos en la noche de hoy. Hola Luz, ¿cómo estás? Gracias por Hola, esta Alex. invitación. Encantada de estar acá y de hablar de podcast, de comunicación y de alguna manera también a cómo generar esa conversación con la comunidad, con tu comunidad, con la comunidad del locutorio acerca bueno, de la comunicación y de esta herramienta, de este canal de distribución como es el podcast. Muchísimas gracias. Y le comentaba a la audiencia, tuvimos unos temas técnicos y te agradezco muchísimo el tiempo que estás dedicando a este espacio para enriquecer a la comunidad. Muchísimas gracias, Alex. A ti, muchas gracias y también muchas gracias a los que están, a los que han estado ahí siguiendo y los que están pues dispuestos a recibir esta conversación y a participar en ella. Perfecto. Quería preguntarte si me das permiso de contar quién es Alex Pinilla. Por favor, no, pues, no. Bueno, entonces les cuento. Alex es profesional en publicidad y mercadeo, especialista en comunicación estratégica, en opinión pública y marketing político. Magíster en comunicación estratégica, fundador del locutorio con 24 años de experiencia en medios. Bueno, tienes que decirme la fórmula de la juventud, de la eterna juventud. Especialmente en radio, voice over, creador y productor de podcast como Tercera Vuelta con Ricardo Silva y Alejandro Gaviria, La Escárate al oído de Alejandra Escárate, La Voz del Profe con Adrián Magnoli, y tienes pues tu propio show, el Locutorio Podcast, entre otros, y a su vez diferentes podcasts corporativos. ¿Cómo ha sido esta experiencia, este camino en este proceso con estos programas tan exitosos? Pues uno es un disfrute y yo creo que de ahí comienza a partir mucha, o en mi opinión, desde ahí parte como este formato y creo que muchos formatos de disfrutarlo, de disfrutarse el contenido y en este caso, pues en
mencionas pues algunos de los shows que hacemos en el locutorio, pues primero una confianza y una credibilidad en ellos, me puedo, digamos que declarar seguidor de ellos, consumo el contenido de ellos y eso hace que pues la relación fluya. Así que es una relación que se forma ahí, una admiración por el contenido, por la persona, se crea una amistad y ahí, de ahí para allá pues fluye el trabajo semana a semana, cada uno con su formato, porque pues Alejandro, Gabriel y Ricardo Silva tienen, digamos que un estilo, un contenido, un público ya, digamos que auditivo, y a ese público le entregan más contenido en otro formato como es el podcast. El profe Mañoli pues habla de fútbol, de deporte, por un lado Alejandro y Ricardo hablan más de la actualidad, de política, de sus gustos, una conversación muy espontánea. Alejandra de las relaciones, de su mirada de mujer frente a los temas. Y bueno, el podcast del locutor es una conversación como la que estamos teniendo tú y yo, pero con un foco en la comunicación y en la historia de la persona que llega al episodio. Así que, pues, de nuevo, es un disfrute, es creer en esas personas, en el contenido y en saber que se le está dando algo con mucho cariño a las personas que siguen ese Wow, audio. y es que son personas de, como lo que tú dices, de una gran connotación eh, en su voz y en lo que ellos promueven individualmente. Los criterios a veces pueden ser controversiales y que tocan o impactan muchísimas áreas, en la política, en lo social, cultural del país. Entonces, mis respetos, muchísimas gracias. Y bueno, aquí sí, contando un poco más de ti, eres entrenador de speakers. Yo fui alumna tuya del locutorio. Espero que estés bien evaluada en estos momentos. No, no, eso es una evaluación, no, pues yo encantado y mira, pues por supuesto que llegas, pero también nos aportaste y nos aportas cada vez que tenemos esas interacciones o en su momento cuando estuvimos juntos en el locutorio. O sea, uno o yo, Sí. la verdad, no es nada cliché al decir que cada momento, cada experiencia con speakers, con líderes, con personas que tienen su empresa, su emprendimiento, su cargo, su voz, su mensaje, para mí es un aprendizaje, siempre. Muchas Entonces, gracias. Ha sido de gran enriquecimiento. Siempre me formo y estoy muy pendiente de lo relacionado con la comunicación, y el locutorio me aportó tanto a mí como a mis compañeros un enriquecimiento y un crecimiento en los lugares donde he estado. Y bueno, y que me lancé también pues a hacer este proceso, y te agradezco muchísimo. Además que ustedes también forman políticos, forman líderes empresariales en este aspecto. Bueno, ahí estoy echando pues una cuña, pero para que ustedes sepan el gran alcance que tiene Alex y el locutorio. muchas gracias, muchas gracias. Mira, si te lanzaste, que eso es gran parte del truco, ¿no? Hacerlo, comenzar. Así has hablado con Ricardo Silva y dice, uno de los consejos más desconsoladores para alguien que quiere escribir un libro es sentarse a escribir. O sea, a veces no es como la gran receta, no, dígame entonces cómo yo voy a lograr escribir el libro, la idea, la historia de ficción o lo que tenga yo atravesado en mi cabeza, en mi corazón. No hay ninguna fórmula distinta a sentarse a hacerlo, y yo creo que lo que estás haciendo acá es admirable para mí, como tener esa disciplina y esa invitación, ese cultivar pues con una audiencia, parece que es lo que se debe Ay, muchas gracias. hacer. Además que me encanta porque pues el aporte de lo que en esta noche vamos a ver en este conversatorio está muy relacionado con cómo la comunicación estratégica a través de este canal, que es canal, no, este formato que es el podcast, porque pues se transmite pues a través de diferentes canales, cómo aporta y agrega valor en el posicionamiento de marca, de productos y servicios, y el enriquecimiento y la construcción de esa comunicación y el engagement con los clientes. Bueno, además, eres papá de Juan y Juaco y de una perrita llamada Guapa, y es esposo de Elena. En el locutorio, pues, como lo decía Alex, él es el director y el creador y el fundador, con, creo que también con Alejandra, o aquí estás direct 100% tú. Sí, Alejandra hace parte de los Hace parte inicios del también. equipo, pues, son fundadores. El locutorio es un gimnasio de voz y comunicación, un acompañante de las personas que quieren entregar un mensaje a un público en vivo o a través de otros formatos. Más de 5.000 personas entrenadas en habilidades de comunicación, speakers, voceros y locución. Y
también para más de 400 compañías en la región. También realizan procesos de consultoría en comunicación estratégica, entrenamiento en vocería, son productores de podcast, de banco de locutores, un poco, además de formación, ustedes también prestan servicios corporativos en el locutorio. ¿Cómo es esa Sí, sí. dinámica? Sí, yo creo que ha sido una dinámica que se ha ido dando de una manera muy espontánea, muy natural. Arrancamos como en ese momento del entrenamiento, pero pues somos audio, somos voces, entonces tenemos nuestro banco. Se te cerró el micrófono. Tenemos nuestro banco de locutores, que son personas que se vienen justamente a formar, a conectar con su locución, con su voz, hacen el entrenamiento y terminan, en ese caso, pues esa línea, ofreciendo su voz para campañas publicitarias, haciendo su podcast. Y bueno, también eso, el entrenamiento y el impactar con líderes, el acompañar a líderes nos lleva a ser partícipes de una comunicación estratégica de una compañía, ya sea una campaña política también. Entonces, esa voz, eso que arrancó siendo una locución, un lugar para amigos que tienen la curiosidad de entrenar su voz, se ha ido convirtiendo en lo que acabas de mencionar. Y pues seguimos, yo creo que seguimos construyendo. El mundo también plantea una cierta incertidumbre, que vamos a ir a hablar de eso, el contexto actual. Y bueno, pues es una construcción diaria que hacemos con nuestros Magnífico. amigos, con aliados. Y quería preguntarte, Alex, ¿cómo, cómo fue ese camino de emprendimiento? Porque obviamente arranca desde algo personal, pero luego ya lo vas desarrollando, se va generando pues con un auge, con una amplitud en el portafolio de servicios y con un gran renombre pues a nivel regional. ¿Cómo ha sido ese camino para aquellas personas que quieren iniciar este proceso, eh, que quieran de pronto guiarte por tu ejemplo? ¿Cómo fue ese camino? Sí, pues Luz, ahí el camino, sí, es como un llamado. Yo creo que todos tenemos por ahí sí, una curiosidad, como algo por hacer y lo aplaza, lo aplaza. Yo siempre, pues he tenido la fortuna de vivir de la voz. Empecé en radio muy niño, pues gracias a mi mamá. Siempre cuento esto, que me llevó a una emisora como a los 17 años y ahí arranqué y no he salido de los medios de comunicación, de la radio, a veces por ahí en televisión, algunas cosas. Entonces, pues siempre estuve conectado con la locución. Y en radio, pues pasé por varios formatos, musical, hablado, en todos los shows de las franjas de las emisoras en las que estuve. Y paralelamente haciendo locución comercial, también haciendo voces para marcas, para canales. Entonces eso en algún momento como me llevó de verdad, como una idea muy natural o muy soñadora de crear un lugar para hacerle un homenaje. Y eso fue el locutorio, arrancó siendo un homenaje a la voz en un lugar aquí en Bogotá, en la zona G, lo abrimos y la verdad, yo miraba con mi esposa y decíamos, no sabemos qué es, o sea, no sabemos qué va a pasar acá, es que la gente entre, se tome un café, sacamos una cabina, un poco la idea era sacar una cabina a la calle para que la gente experimentara con su voz, eso fue como la idea central, o el sueño, y de ahí fueron las personas, los que llegaban, las que llegaban que convirtió en el locutor en lo que es hoy. Entonces, ven, estamos frente a un gimnasio y dijimos, ven, ¿por qué no esto no se convierte en un gimnasio de comunicación, de voz? Y así fue. Y poco a poco fue como una escucha atenta, unas ganas de aprender, de crecer y con la misma gente. Entonces, ese fue el emprendimiento y creo que no ha perdido ese espíritu, sigue siendo un lugar que te pertenece a ti, tú eres voz del locutorio, tú nos representas, nosotros somos llaves y todos los que pasan de alguna manera se convierte en la marca, va tomando ese espíritu y esos sueños de la gente. Digamos que puede sonar muy romántico, pero de verdad lo vivimos así como muy en nuestro ADN está eso. Y ese ha sido el emprendimiento del locutorio, eso ha sido. Además que tiene ese componente diferencial. Cuando hablamos de la selección o de la ventaja competitiva, es lo que tú dices, o sea, se siente uno en casa, se siente no como un número más, sino como una persona que llega a adquirir y a crecer pues como en este aspecto de su vida profesional y así se siente, muy cercano y esa es como
el love mark que tiene bueno, ya voy a parar de darte tantos Sí, no, por favor, ya halagos, me siento... pero es la verdad, pero es la verdad, es la verdad. Bueno, y Gracias. entrando en materia, Dale. ya, muchas gracias pues por compartirnos este camino de emprendimiento que en realidad arranca de una idea y se convierte en algo wow, mega wow y va a seguir creciendo. Y para entrar en materia frente a este innovador tema que se incorpora entre las estrategias de posicionamiento de marca, de productos y servicios, quisiera preguntarte a nivel general, tú como estratega en la comunicación estratégica de las empresas, aportando a las empresas, ¿tú qué consideras que cuáles son los desafíos que hoy día tienen los líderes en sus negocios, en sus empresas en términos de comunicación y de posicionamiento frente a su audiencia potencial? ¿Cuáles consideras que son esos desafíos? Bueno, yo creo que hay unos desafíos generales, pero también particulares, ¿no? De acuerdo al negocio, de acuerdo al estilo de la empresa, de acuerdo a la categoría que esté, el estilo de liderazgo. Pero yo creo que a nivel general o en términos de comunicación digamos que sobre la mesa se le pide a los líderes la relevancia, la autenticidad y la conexión en la comunicación. Y eso es como las audiencias quieren cuando una marca comunica, cuando un líder comunica, pues sentir que es algo real, es algo honesto, ¿no? Esa autenticidad. Después, esa relevancia, eso que ofrece, ese mensaje que ofrece, esa información que ofrece, ese contenido que ofrece, puede ser relevante para la audiencia. Hay marcas que son auténticas, pero pueden no ser relevantes, o pueden decir algo relevante, pero no se ven o no se perciben como auténticas. Y lo otro es esto que estamos también de alguna manera haciendo nosotros, que es una conexión, una empatía con la audiencia, con una comunidad, y es que nos sintamos parte del mensaje. Cuando tú hablas de podcast, tú y yo hablamos de podcast como nos identificamos y ese mensaje lo hacemos nuestro. O cuando tú hablas de acompañamiento a compañías, desde el marketing, desde el sector financiero, desde todo el lugar, de todos los lugares donde has estado, pues yo me identifico, hago parte de tu mensaje. Entonces, yo creo que el desafío es cómo de verdad la elección que hagamos del formato, la elección que hagamos del contenido, pasa por esos, al menos por esos tres momentos, que tenga que ver conmigo, que sea auténtico, que me haga ver auténtico, que tenga yo que ver, después que sea relevante para las audiencias Ujú. y que de alguna manera se cree esa identificación, que las audiencias se sientan identificadas, que eso creo que lo hemos oído, a veces no es fácil llegar allá, ¿no? Como que a veces uno busca o elige un contenido que es muy, la gente lo está demandando o las mismas personas le están diciendo al líder haga esto, pero ¿qué tan cercano está con ese formato? ¿O qué tan relevante puede ser ahí? ¿O qué tanta conexión puede generar ahí? Entre otros, entre muchos desafíos, pues que son propios del negocio, son propios de la coyuntura. Entonces son desafíos que uno, creo que por ejemplo en el sector público se afrontan a largo plazo, pero también a corto plazo, día a día, como que hay desafíos constantes y se vuelve una actitud de reactividad constante y eso se va comiendo la estrategia, se va comiendo las cosas que uno debería pues dedicarle más tiempo, pero es natural que eso pase. Interesante lo que mencionas porque, bueno, a veces podemos construir unos formatos o planear unos formatos para la comunicación, pero puede suceder imprevistos o crisis comunicacionales y ahí también hay que tener una estrategia proactiva, así se vea reactiva, pero pues que esté muy bien orquestada en esa sintonía que tú mencionas, auténtico, relevante, que te identifique y que te haga conectar. Claro, sí, yo creo que hemos estado sentados, digamos, con líderes o con empresas, sea privado o público, bueno, sobre todo también a veces público, que en los últimos 2 años hemos estado muy cerca. Y hay esas ganas, esa intención de hacer algo, como esa intención de cambiar un poquito el juego, de mover un poquito, como a través de la estrategia la misma coyuntura, el mismo día a día, no deja como que se den esos pasos y a veces cuando se dan con un esfuerzo máximo no se notan, ¿no? No se notan en la audiencia, en los clientes, en el sector. Entonces es una conversación, yo creo que tienen todas las empresas cuando dice, bueno, ¿qué hacemos para hacer algo distinto? ¿Qué hacemos para movernos de otra manera? Y,
y termina siendo no solo difícil hacia afuera, sino incluso hacia adentro, porque uno cuando los equipos de lo que más se quejan o me he dado cuenta en términos de comunicación es que, oiga, es que no nos dicen, es que estamos perdidos, es que no sabemos. Y No uno hay dice, no puede ser, alineación. Ujú. no hay alineación y uno creería que sí, o el líder cree que sí. Entonces el líder a veces con su estilo de liderazgo no baja, sino que asume que la gente que lo está escuchando ya entendió y ya bajó la línea. Entonces todos se resumen, la palabra, la línea que más, la frase que más he escuchado yo en este año ha sido dar línea. O sea, cuando hay que dar línea, están Sí, esperando línea. Y bueno, total. pues eso es como, parece Total. sencillo. Muchísimas gracias por esa amplitud de concepto en la comunicación para tenerlo en cuenta. Una pregunta ya entrando en materia. ¿Tú cómo defines o cómo puedes definir el podcasting y cómo funciona pues todo modelo cómo funciona todo ese modelo de distribución? Si nos lo pudieras explicar de una manera que el público pudiese entender que el podcast no simplemente lo que sale de una aplicación, sino cuál es como ese concepto general que se tiene y que se puede aprovechar. Bueno, yo podría primero decir que como en toda estrategia termina siendo el podcast una elección que tiene la marca de acercarse a su audiencia. Mm, digamos que está más predispuesta a recibir el mensaje y a conectarse con él, con ella, pues con la marca. Ya podríamos decir que sí, que es una forma, es un formato de distribución de contenido, que quiero también citar a Ricardo Silva y pienso ahora que me dices eso de cómo definirlo, porque hoy nos enfrentamos a que todo el mundo quiere algo rápido, ¿no? Creo que dentro de las estrategias siempre dice la persona, siempre el comentario parece, bueno, la gente no tiene tiempo, la gente quiere hacerlo ya, quiere contenido de 30 segundos, quiere contenido de 40 segundos, quiere contenido de un minuto. No, la gente abandona y un poco el podcast viene a romper un poquito eso, es como un poco rebelde el podcast porque el podcast es algo que se consume lentamente. Sí, es más allá del formato, si haces un daily que dura 5 minutos, un minuto, bueno, todo eso, pero termina siendo, yo creo, el podcast más hijo de lo escrito, que se debe tomar su tiempo, que debe ser consumido con más, que la gente debe ir a buscarlo. Entonces, pues es un formato que se distribuye y en el que yo considero que la marca, el cliente, la marca tiene la oportunidad de profundizar con la audiencia, que tiene la oportunidad de mostrar más de lo que sabe, que tiene la oportunidad de mostrar más su mirada frente a un tema y que tiene la oportunidad así de que el cliente lo descubra más, lo desmenuce más respecto a su mirada frente a un tema específico y un tema en el cual el cliente, la marca tiene algo que contar. Yo he visto podcasts que son en video. O sea, ¿es lógico? Sí, y esto lo hemos hablado, creo que nos encontramos varias personas cuando hablamos de podcast. Mira, Luz, yo creo que es un formato que incluso las mismas personas que hacemos podcast lo estamos descubriendo. Sí, hay muchas definiciones, a veces todo se está como descubriendo. La persona que lleva haciendo podcast, no sé, en una empresa de medios y que tiene todos ya la línea de director de podcast, incluso la radio que comenzó a hacer un podcast para tomar su propio contenido y distribuirlo en podcast, se dio cuenta que era más rentable hacer podcast para empresas. O sea, como que a lo que ves que uno arranca teniendo una idea del formato y se va encontrando con otras. Entonces, sí, se habla Válido. del video como apoyo al contenido, entonces ahí se genera pues cierta discusión, el video podcast, entonces Spotify genera y dice lo que vamos a apostarles al video, entonces como que ahí va cambiando un poquito la naturaleza de consumo, porque uno cuando escucha podcast, pues una de las ventajas, una de las promesas del audio es que tú puedes seguir haciendo muchas cosas más. Sí, eso es como yo escucho podcast y puedo pasear al perro, puedo correr, puedo comer, puedo manejar, pero si tú involucras el video, entonces estás agregando sí un valor, pero pareciera que estás también quitándole algo al alma del audio. Pero pues estamos, un momento en el que todo se construye, donde el afán de las marcas y de las empresas que generan contenido es que el cliente o el consumidor se enganche, nos dé más tiempo y reciba la información por todos los canales posibles, auditivo, visual, para que se quede ahí y consuma el contenido que se quiere que se consuma. Genial, Alex. ¿Y cómo es este proceso para ti, que has sido pues usuario, que has sido formador en todos los temas de contenido?
cómo es ese proceso cuando una marca pues está empezando, cuando ya ha tenido un nivel de madurez, cuando quiere crecer? O sea, cómo funciona ese proceso, ese evolutivo? Eh, es agotador a veces. ¿Cuáles son las periodicidades que se deben tener como en cuenta para que sea algo que no sea como flor de un día, sino que se pueda pues ir generando para ir incrementando pues toda esa audiencia y teniéndola fidelizada, y que obviamente pues en este voz a voz se pueda pues expandir la marca a través de este formato, de este canal? Sí, como tú dices, es muy fácil que la gente arranque, abandone y a ver si como cuando planteas, bueno, en qué etapa de maduración pueda, o en qué etapa podría uno decir la empresa puede hacer un podcast, te entiendo más o menos ahí. Yo, digamos que yo te puedo, sí, lo primero es cuál es el objetivo que se tiene al hacer el podcast, ¿no? Muchas veces cuando llegan acá personas o personas que son su propia marca personal, dice quiero hacer un podcast, entonces, o una marca, una empresa, una empresa de inteligencia artificial o una farmacéutica que dice yo quiero hacer un podcast, entonces como que hay motivadores distintos, ¿no? A veces la persona dice, bueno, yo cómo monetizo esto, o sea, cómo saco plata. Y digamos que eso es algo repetitivo, pero no es lo más. Yo creo que si uno está pensando en estos momentos en monetizar y conseguir dinero con el podcast, parece que va a haber una decepción más temprana, porque yo creería que el podcast es un formato, es una estrategia o es un formato que ayuda a una estrategia de, por ejemplo, de marca personal, de branding, de acercamiento, de reconocimiento, de que te escuchen más, de que la gente, ese nicho, esa audiencia, porque finalmente es un formato ennichado. Entonces, ¿en qué momento? Yo creo que pues depende de la motivación. Si una persona está arrancando y dice yo no tengo una empresa, no tengo clientes, pues el podcast puede ser uno para conseguirlos o cautivar una audiencia. Si ya la tiene, si ya tiene una audiencia, un nicho, una comunidad, pues va a alimentar esa comunidad. A veces pensamos en traer más y nos olvidamos de los que ya están ahí, de esas personas que creen en nosotros. Así que el podcast puede ser para esas personas que ya nos compraron, que ya nos creen. Y termina siendo, así lo hablaba con una marca decía, que compartía esto de ser un formato que te ayuda como relacionamiento. Tú estás hablando de inteligencia artificial, bueno, pero a un nivel, a un nivel técnico, a una conversación más elevada, pues vas a hablarle a gente que ya tiene implementadas unas estrategias, que saben de determinados casos, que ha probado inversiones y que asesora incluso a empresas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, lo hablará a ellos. Y se termina haciendo un network ahí, termina trayendo al podcast a un experto en inteligencia artificial de tal banco, de Newbank, no sé, estoy viendo cualquier cosa, o de México, y se crea una comunidad, se crea un grupo de trabajo, unos embajadores, un intercambio de conocimiento. Entonces ahí el podcast está ayudando a hacer relaciones, te está ayudando a hablar con personas que posiblemente no hablaría si no fuera por tener tu show. Entonces yo creo que si el motivador es distinto, hay marcas, una farmacéutica que dice voy a hablarle a médicos de enfermedad huérfana y me interesa que solo consuma el contenido de gente experta y le estoy haciendo este podcast casi que a 100 personas en el país, no a más. Bueno, pues si se cumple ese objetivo, es el podcast te ayuda a que esa audiencia esté más abierta a consumir ese audio, pues creo que estás cumpliendo el objetivo. Yo creo que eso se debe mirar antes de las cifras, la monetización, ese alcance es si estoy logrando cumplirle la promesa a una audiencia y si eso me está. En el podcast lo que se busca es que ambos ganen. Que gane, por supuesto, el que consume y que gane la marca, que sea ese acuerdo entre los dos. Genial. Y lo que tú mencionas es que está relacionado con el lenguaje, porque a veces el lenguaje muy técnico, sobre todo en las empresas de tecnología, de inteligencia artificial, estos procesos de acercamiento pues hacen entender más a ese cliente que es el que compra, cómo puede facilitar el entendimiento pues, de esa terminología. Y ahí tenía una pregunta. ¿Los podcasts son más exitosos si son de una sola persona hablando todo el tiempo ya sola, o cuando se integran más personajes? ¿Cuál es como tu recomendación? Pues la recomendación es un poco desconsoladora, es la que le sirva y en la que la persona se siente más cómoda.
hay personas que se sienten muy cómodas, voy a poner como los casos de los shows que hacemos. Alejandra se siente muy cómoda haciendo, Azcárate se siente muy cómoda en monólogo. Ha sido su recorrido, su experiencia. eh, Escribe, se sienta, quiere estar sola y controla casi con su contenido, sus emociones y como quiere tocar a las mujeres que la escuchan. Como que ella controla toda esa sensación, esa emoción, ese sentimiento. Toda la En el narrativa. caso es su narrativa, sí. Entonces, decirle a ella, no, es que resulta que nos hemos dado cuenta que las cifras y tú, que ha hecho también nos ha pasado, tengamos un invitado y nos damos cuenta que o sea, como no fluye, ella pierde o no se siente cómoda. Mm, Hay otro caso, Alejandro y Ricardo se sienten muy cómodos conversando. Casi que el otro motiva al otro, le trae una idea, una cita, y es una conversación que se va alimentando ahí y fluye de una manera muy natural. Entonces, e incluso casi que ese compromiso de los dos de encontrarse, de hacer una cita, hace que el podcast fluya. Eso también es bueno porque dice, oiga, yo no puedo fallarle a la cita. O sea, como que los dos nos vamos a encontrar, yo tengo que llegar, y eso hace que la disciplina, esa constancia que pide en cualquier contenido esté ahí. Entonces, es con cuál me siento cómodo. Si me siento cómodo con monólogos, si me siento cómodo leyendo, interpretando. No, si yo soy un conversador, necesito personas. O no, yo quiero crear y romper un poquito el formato, hacer algo de ficción, en el sentido de crear un mundo, ¿no? De crearle un mundo a la audiencia a través del audio, y quiero generar con un diseño sonoro mucho más elaborado. Entonces depende de lo que tenga la persona en la cabeza, de lo que quiera comunicar, y uno buscarle como el formato. No es como no que el formato lo busque a uno, sino que uno, su idea naturalmente busque el formato que más se acomoda para contarlo. Súper, magnífico, gracias. ¿Y cuáles son esos elementos dentro de la estrategia de marketing de contenidos que se deben tener en cuenta para asegurar el éxito de los podcasts? Porque obviamente tú has mencionado los beneficios, lo que se debe tener en cuenta en general, pero es decir, ¿cómo se arma la programación? Porque puede decir, listo, lo que caiga, voy a empezar a programar lo que caiga y lo que me imagine, entonces así voy a desarrollar mi podcast. Eso debe tener un modelo de programación de acuerdo pues a la estrategia, basado en algunos pilares, o y las periodicidades deben ser, ¿con qué frecuencia deben ser esas periodicidades? Valga la redundancia, que los formatos o la conducción, ¿quién debería pues hacer como la conducción de esos podcasts? Porque tú decías, nosotros hacemos algunos podcasts para unas empresas, entonces quería preguntarte, ¿cuáles son esos elementos dentro de la estrategia que se deben utilizar para tener un muy buen formato de podcast, pues bien construido, ¿sí? Que no se vea como que no tiene el suficiente nivel para capturar esa audiencia que queremos. Sí, lo primero, y tú hablas de periodicidad, cuando he hablado también conversaciones con otros colegas, amigos que también tienen sus shows y producen, y siempre trae un poco los comentarios, es que esta persona siempre lo hace. Entonces yo creo que lo primero, el mejor podcastero es el que lo hace, el que cumple, el que graba. Eso es como el que se siente y dice, tengo mi plan de trabajo y entonces si es que voy a hacer de entrevista, ya tengo 4 invitados y voy adelante tengo el backup de tantos episodios grabados, o el que se sienta a hacer la tarea, el que se sienta a hacerlo y cumple cada episodio. Yo he visto crecer los shows con esa insistencia, con esa constancia del podcaster de nos vemos tal día, grabo los martes al mediodía, perfecto. Y siempre le uno llegar con su grabación para salir a tal día, siempre cada semana. Y he visto como otros podcasts que iban bien y van diciendo, uno se salta, uno es muy fácil de abandonar, llega el punto yo creo que en cualquier contenido donde está ese puente en el que muchos se quedan y comienzan a depurarse todos los shows, como las empresas que se crean y se cierran al año. Yo creo que el podcast también tiene esa estadística de se comienzan a cerrar y ve uno como, no, voy a grabar ya la próxima semana, esta semana no grabamos. Y eso ya es como el primer indicador de esto no va a ir. Por supuesto que pueden surgir eventualidades, pues, pero yo creo que el primero es que esté comprometido con el contenido. Si va a hacer una serie, que lo haga. Que parece lo más fácil, pero no es lo más fácil. Lo más fácil es no hacerlo.
Lo más fácil es hacer 2, 3 episodios y no seguir, o hacerlo uno cada tanto sin esa constancia. Lo segundo sí es como ponerse esa fecha, esa cita de cada cuánto vas a salir. Si vas a salir diario, entonces uno podría encontrar un podcast con menos tiempo, hacerlo más liviano. Si vas a hacer un podcast a la semana, uno podría elevar un poquito más el contenido. Si vas a hacerlo mensual, pues ahí aparecerá seguramente pues más robusto el show, el episodio, con más cosas, más contenido, como que esa investigación que hiciste o ese contenido que estás preparando cada mes. Entonces como que lo haga, que elija cada cuánto va a salir. Y por supuesto que creo que en todo contenido, yo creo que es la divulgación, por un lado la divulgación de ese show, cómo tú generas unos aliados, cómo generas, porque muchas veces lo primero que se dice es, bueno, marketing digital, hacer una pauta para el podcast, y está bien, pero también de alguna manera cómo tú logras encontrar más parlantes para tu show, es con qué personas puedes contar para que se divulgue, cuál es la táctica, las estrategias que van a hacer para que te conozcan. Porque a veces hay shows muy buenos que nadie está escuchando en estos momentos. Eso, por ese lado, las alianzas, la distribución que puedas hacer del show. Me parece que eso hay como yo logro, entonces, una vez lo tenga, cómo lo distribuyo, no solo montarlo, no solo subirlo a Spreaker o a la plataforma que sea y por los canales que vaya a ser distribuido. Y los otros elementos de enganches como si la parte técnica sonora, que cómo yo logro, cómo se logra entonces, si se va a grabar, si no tiene micrófono y tiene solo el celular y el micrófono del celular, entonces cómo se busca un lugar acústicamente viable, cómo al menos minimiza esos errores no forzados, porque la gente cuando escucha un contenido pues ya como inaudible, ya pues lo abandona. Pero siempre hay reglas, siempre se rompen esas reglas. Hay podcasts que uno dice casi no unieron un micrófono, Neumann, super pro de $5,000, fue algo grabado en la calle con el manos libres y resulta que lo que dijo fue fenomenal o me encantó para mí, tiene que ver conmigo, es relevante para mí, pues yo le perdono que lo haya grabado en la calle, o sea, como que es relevante para mí, me conecto y me funciona. Entonces, creo que por ahí como son las cosas que nos hemos dado cuenta nosotros que son claves para que el podcast pues le aporte a la estrategia. Genial, gracias por esta ampliación y esta ilustración de los elementos que se deben tener en cuenta, porque a mí me interesa muchísimo y sobre todo nosotros en las empresas donde he hecho, donde he trabajado, donde he liderado temas de marketing, sí la calidad del sonido, de la persona que representa la marca, de cómo es ese proceso de interacción, pues debe ser de alto nivel para que sea percibido que se está construyendo con cariño, con calidad y no como por salir del paso. Entonces me parece súper importante lo que mencionas. Sí. No, y ahí sabes qué pasa con las empresas que a veces dicen la estrategia sale de alguien, ¿no? O bueno, de la oficina de comunicaciones o de marketing o de alguien, oiga, hagamos un podcast. Y al que lo ponen a hacer, de pronto uno no tiene tantas ganas de hacerlo, o los invitados, entonces ahí también entra un poco el tema de, bueno, pues más que aprender es cómo uno sentirse cómodo en el episodio que está haciendo. Por lo general, o una de las primeras opciones que siempre hemos visto es entrevistas, ¿no? Hagamos entrevistas en el podcast. Bueno, pues hay muchas, pues nunca va a faltar, nunca va a sobrar, ¿no? Pero entonces el entrevistador no se siente cómodo, el host. He visto también que algunas marcas en temas muy específicos terminan contratando un host, un presentador, una presentadora, y pues esa persona no conoce del negocio. Entonces es una ventaja por un lado porque habla bien, tiene una fluidez, tiene una confianza para afrontar y adentrarse al micrófono y todo esto, pero no conoce tanto del negocio. Y el que conoce no comunica, siente que no lo hace bien. Entonces hay un reto de darle confianza a ese que no comunica. Yo prefiero como que el que tiene el contenido, cómo lo llevamos a que lo haga más chévere, cómo lo baja un poquito más, cómo intenta jugar más con la comunicación para que la audiencia, al menos esa que está esperando ese contenido, se conecte. Genial, gracias. Y bueno, ¿y qué casos exitosos
conoces propios de clientes tuyos o que hayas asesorado de externos, de terceros a nivel nacional e internacional sobre la influencia y la importancia del podcast como herramienta de los negocios y qué otros casos fallidos has conocido que sean de tu conocimiento y que se puedan meter No, en pues fallidos tenemos un poco pues, de amigos fallidos es que arrancan y no vuelven, pero yo constancia, la creería, disciplina. sí, la constancia, la disciplina. No, nosotros, digamos que digamos que los shows que te mencionaba ahí, por ejemplo, te hablan de una inteligencia artificial. A mí me ha gustado mucho un show que hacemos que es de Neural Design, que habla justamente de inteligencia artificial y me parece que es muy relevante para las audiencias. Entonces, ha tenido la constancia, salen, es una programación, siempre se cumple, son personas que tienen experiencia, los que participan en la conversación sobre inteligencia artificial, pues obviamente con todas las ramas que pueden salir de ahí esos temas de acuerdo a la industria de la que estamos hablando, de acuerdo al caso de éxito que estamos hablando. Entonces, me gusta mucho este de Neural, eh, que es con Alejandro, se me olvidó el apellido, bueno, Alejandro Correa, y todo su equipo. Me parece muy, muy, muy bueno ese show que producimos y nos sentimos ahí orgullosos de hacerlo. En algún momento también, incluso el de marca como Brigada Rutia, que hizo también una temporada que me resultó muy atractiva en pleno, no sé si ya estábamos en pandemia. Me parece que también hubo un contenido relevante y algunas farmacéuticas que creo que se conectan también, que pues, en este caso no menciono. Bueno, Bayer también creo que ha hecho un muy buen trabajo, que me parece que de nuevo tiene estos componentes que te acabo de contar. De los que a mí creo que nosotros, más allá, aunque uno no busca ser número uno, o sí, no, pero uno busca ser como relevante de nuevo. Pero Alejandra Escárate, que fue número uno en Spotify, eh, en sus primeras semanas, siempre está, y creo que fue de una manera que surgió de una manera muy sencilla en el hacer, pero es que ya lo teníamos el podcast, ya no teníamos otra cosa más que hacer el podcast porque lo hemos hablado muchas veces. Entonces sentarnos y decir, vamos a hacerlo así, vamos a hacer buscamos una palabra clave, sentémonos y lo hablamos, cómo sería, y bueno, lancémonos. Y para mí como que fue porque con Alejandra arrancamos como nuestra línea de encontrar personas con las que nos conectamos y hacerles sus shows y trabajar en llave, y de ahí ahí arrancó con Alejandra como esta aventura con varias figuras y amigos que tienen algo que contar en este formato. Entonces son algunas de las cosas que hemos disfrutado, y estamos como muy satisfechos de cómo lo hemos hecho, sabiendo que podemos seguir creciendo, como todos los que están haciendo ahorita podcast que nos están siguiendo. No, además que el contenido de Alejandra que yo la he escuchado es muy bien elaborado, muy bien preparado, muy bien planeado. O sea, es un lenguaje que te enriquece, es una perspectiva que fortalece como esas conversaciones y esa narrativa alrededor de las situaciones que pueda pues estar hablando. Entonces, también el éxito también depende mucho de cuán Sí, claro. nutrido y en excelencia esté desarrollado. Magnífico. Ahora, y yo sé que muchos de los que oímos podcast desde hace muchos años, pues siempre citamos a la misma, pero creo que vale la pena repetirlo una y otra vez. O sea, yo no sé cuántos episodios me he escuchado yo de Diana Uribe y siempre los disfruto. O sea, siempre disfruto, puedo ir en un bus, puedo ir en un carro, puedo estar durmiendo, puedo ir Encantadora. en un avión y digo, oye, cada vez que lo digo solito, digo, aplaudo, digo, Un qué bueno tesoro. eso. Sí, que esto es un contenido muy valioso, y, o sea, lo disfruto siempre, siempre, no me canso. Entonces creo que es una gran referencia, no solo por monólogo o por tema de hablar de la historia, sino por lo que hablábamos, por cumplimiento, por su melodía, por su voz, por los datos, por el estilo, porque uno ve que se lo está disfrutando, porque es coherente, porque es auténtico, porque es relevante, porque me conecta. Entonces, creo que Dan Uribe siempre será un gran ejemplo, una gran referencia para aquellos que disfrutamos el audio. Magnífico. Y bueno, ahorita que nos estabas hablando de la empresa de inteligencia artificial, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y para ir incrementando. De hecho, estaba mirando en Google Trends que la inteligencia artificial y todo lo relacionado con ChatGPT y otras herramientas han venido creciendo en la conversación más que los NFT o el mismo metaverso.
ahorita, en este contexto de los podcasts, ¿de qué manera se podría aprovechar la inteligencia artificial? Se ha visto como un reto que de pronto puede eliminar de pronto voces, porque pues se puede hacer artificialmente. Recuerdo en la película de Maverick que le hicieron pues la voz a Val Kilmer artificial. O sea, ¿cómo se puede aprovechar la inteligencia artificial en términos, bueno, no sé, de contenidos para que no se vea como que es una competencia o que es un punto negativo para las personas que trabajan como podcaster? ¿Cómo Sí, lo ves? eso asusta, emociona y asusta, ¿no? Ahora venía viendo a Alejandro Marín, que también es otro podcaster, y hablaba de la canción de Drake y The Weeknd que fue creada por inteligencia artificial. Entonces, es una canción que comenzó ya cientos, miles de reproducciones, ya camino al éxito, creada con inteligencia artificial. Entonces, claro, Universal dice, un momento, ¿cómo así? Y le dice Plata, pues ustedes me tienen que bajar esto. Y ya vemos el anuncio, ya el cartel, el tráiler de esta película. Esto va a ser una locura. Eso, los locutores también, por un lado hay una preocupación que toman la voz tuya o mi voz y ya con eso pueden seguir haciendo locuciones y textos y campañas publicitarias con inteligencia artificial ya con una sola referencia nuestra. Entonces eso puede pasar al podcast, bueno, realmente a quién estamos escuchando, si ya hay esa emoción. Yo por ahí veía, creo que también uno, por un lado, la inteligencia artificial hay que, o sea, nos toca vivir, no nos toca, no, pues vamos a vivir con ella, hay que ya volcarnos a entenderlo, el chat GPT, queramos o no. Entonces, desde las voces, uno podría crear personajes, o sea, escribir, ser guionistas, ser esa persona, ese productor que crea mundos y pues se apoya en voces y crea sus propias voces o trae voces del pasado, o se imagina la voz de, no sé, diciendo cualquier cosa de Hitler y recrea la Segunda Guerra Mundial y pone a Hitler a hablar o a Churchill por otro lado, entonces tú creas un universo y pues la inteligencia artificial te va a dar eso, sería fascinante uno en manos de un Tarantino escribiendo un podcast con voces por inteligencia artificial de la Segunda Guerra Mundial, o mucho más atrás, o no sé, la Revolución Industrial, o siglo no sé de dónde, y trae personas La super Vox que... Populi ahorita se va a preocupar. Claro, entonces esto va a ser bueno, hablando de otros temas que no tan, no sé, recrear, traer voces del pasado, o inventarse otras voces o voces de amigos que ya no están. Sería Ujú. una cosa ahí como, yo creo que no nos cabe en la cabeza lo que se puede hacer con eso en términos de voces, pero pues es mirar cómo lo aprovechamos, cómo entonces fortalecemos el guión, la historia. Por ahí podcasts ya creados con personas que creen, hay personajes creados por inteligencia artificial que participan en la conversación. Entonces, Genial. eh, sí, Sí, hay que es saber cómo eso abrir la mente es definitivamente. inevitable, es Mira, inevitable, es inevitable. Y el ChatGPT pues te va a ayudar pues al guión también, a escribir tus guiones, a que el chat aprenda cómo escribes, el tono que tú tienes, el tono que le quieres dar y cómo se convierte en un partner tuyo. Si no tienes copy, si no tienes script, un pues asistente. ChatGPT, tu asistente te ayuda y ya, pues es así. Sí, sí, magnífico. No, esta charla ha estado, pero súper nutrida. Muchísimas gracias, Alex, porque, bueno, tengo muchísimas preguntas por hacerte, pero bueno, en virtud del tiempo, para no pasarnos de la hora, tengo dos preguntas relacionadas con el tema. Para los clientes, como héroes o protagonistas de todos los productos y servicios que ofrecen las empresas, ¿cuáles son las ventajas de una empresa que tiene podcast en esos formatos? ¿Cuáles son las ventajas que él puede percibir y diferenciar en una que tiene podcast y en una que no lo tiene? ¿Qué consideras tú? Depende de nuevo bueno, si la audiencia está pidiendo, tú sabes que esa línea, no recuerdo ya la línea de Camo, bueno, eso cuando tú le ofreces al cliente un producto al que no valora, tú pierdes tiempo y es como darle a alguien algo que no necesariamente no está esperando, sino algo que no le interesa. Entonces yo creo que cuando lo depende de si la audiencia está dispuesta, si esa audiencia te consume contenido, si te está pidiendo contenido,
si te abre el email marketing, si te pregunta, si hay una conversación constante con esa audiencia, pues claro que va a recibir muy bien otra forma de consumir tu contenido, donde vienes con un contenido nuevo, distinto, donde tú también aprovechas el podcast para diversificar, porque si tú haces un intento, si tú creas un show y de ese episodio lo transformas en una infografía, lo transformas en un manual, lo transformas en audio post, lo transformas en carrete, lo transformas en un reel. Entonces, el episodio te da, es un proveedor de muchos otros formatos para esa audiencia, pero si esa audiencia tú la tienes cautiva, tienes esa conversación ahí constante con ellos, pues el podcast puede aparecer. O sea, y la marca puede hacer un diferencial y puede asumir otro papel, porque si TikTok son videos de 10 segundos, ya cállate porque la gente no va a querer ver más. El story, todo eso, y llegas con el podcast a decirte, ok, bueno, quiero que hablemos. Quiero que ahorita sí hablemos, no, quiero que nos sentemos a hablar, quiero que me conozcas más y quiero que incluso participes conmigo de la conversación, pues yo creo que va a funcionar más en una marca que lo haga, en una que no lo haga. Y creo que es Perfecto, una decisión, es una elección. perfecto. Y la última pregunta, ¿qué, qué consideras recomendarle a los empresarios, a los emprendedores y a los líderes sobre el uso de esta herramienta? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para iniciar este camino? Pues tú lo has dicho alrededor de todo este conversatorio, pero ¿cuáles serían como en esos puntos en los que ellos se deberían centrar si quieren iniciar este camino por este camino del podcast? ¿Qué recomendaciones Bueno, les darías? yo creo que lo primero, si tiene esa curiosidad, esa duda, yo creo que lo primero es hacerlo. Parece, como decía, muy desconsolador, pero bueno, lo primero es cuál es la idea, qué idea voy a contar, elegir el formato, ponerse un cronograma para hacerlo. Entonces, ¿cómo lo quiero hacer? Me estoy pensando en hablarle a las mujeres sobre, bueno, como creer en ellas mismas, en Empoderamiento. encontrar su voz, en empoderamiento, ¿sí? Ok, listo, entonces voy a hacerlo y tengo algo que decir, porque un poco yo creo que lo que siempre le pasa en todos los formatos y bueno, en podcast es, pero otro podcast, si ya existe uno, ¿yo por qué voy a hacerlo? Si esa voz invalidadora y eso de, pues, ¿para qué voy a hacer yo? ¿Para qué otra entrevista sobre eso? Es bueno, primero, pues, Ujú. todo está por decirse mientras no se haya dicho con su voz, como la forma de su voz. Entonces, lo primero es, listo, tomar la decisión de hacerlo. Lo segundo es mirar en qué formato se siente más cómodo. Yo creería que en qué formato se siente más cómodo, si va a ser entrevistas, si va a ser crónicas, si va a dar entrevistas, si va a ser una conversación, pues, si va a ser pequeños podcasts. Hay un podcast que hicimos el año pasado final que se llama Dosis de Aire, que me parece muy chévere, que es un podcast diario donde se entrega casi que un texto leído en forma como de poesía, es información como en modo de poesía, y es bonito. Entonces, listo, se tomó esa decisión porque así se sentía cómodo. Entonces, segundo, ¿cuál es el formato? Y Ujú. una vez como, ¿dónde se siente cómodo? Oír diferentes como referencias, qué cosas, cómo le gustaría sonar, ponerle fecha, y arrancar entonces con lo básico, hacer la descripción del podcast, de qué se trata, pensar en una persona, no en mil, sino en una persona que va a escuchar ese podcast, cómo es esa persona, qué quiere. O sea, eso ya tú, pues que eres dura en marketing, pues y audiencias, y es bueno, qué hace esa persona, qué le duele, cómo le gustaría que le hablara. Piense en esa persona, qué hace en el día, y para esa persona va a ser ese podcast. Después de la descripción, hacer un piloto, un primer episodio, a ver cómo se siente cómoda, qué hallazgos tiene. No lo va a publicar, por ahora no estamos pensando en publicarlo. Hacer esa grabación y si se siente cómoda, lanzarse, abrir su cuenta en Spreaker, vincular a la cuenta de Spreaker a Spotify, a Apple, a Google, que son digamos que las más, o a Amazon, y distribuir. Y ya, y empezar a ver qué reacción tiene la audiencia, qué te dicen, qué comentarios tiene, y empezar a ecualizar ese contenido, ecualizar ese show. Yo diría como que es lo que uno podría, no hay como tantos secretos y
tanto una vez es diferente a elegir, a tener la idea, a elegir el formato, a describirlo, a pensar en una audiencia y a grabarlo. Magnífico, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un conversatorio muy enriquecedor y sobre todo de la mano de un experto. Muchísimas gracias, Alex, por este espacio y por abrir ese mundo y ese camino a los emprendedores, a los líderes de las empresas y a los empresarios que quieren incorporar esto dentro de su estrategia. O sea, es enriquecedor el poder del podcast y como habían unas cifras que ha compartido en LinkedIn, viene creciendo de manera importante, entonces no hay que descartarlo dentro de esa estrategia de marketing de contenidos. Y bueno, por último, quería como conocerte más allá de todo el aporte que haces con tu liderazgo en todo lo relacionado con la comunicación estratégica, empresarial y personal. Entonces, quería preguntarte, Alex, ¿a qué líderes admiras? ¿De qué te inspiras? ¿Qué personas lees? ¿Qué películas te gustan? ¿Cómo te permeas tú para tener dentro de esta dimensión toda esta creatividad y ser ese líder empresarial chévere que conecta tanto con los objetivos de diferentes personas y empresas? Pues yo me siento, aquí soy un afortunado, creo que he hablado ya de ellos, pero dos personas que admiro y tengo la fortuna de trabajar con ellos. Yo no sé, yo pienso que he tenido de verdad una bendición y es que las personas que he admirado de niño, de adolescente o aquí ya grande, me he terminado encontrando con ellos. Me he sentado a hablar con ellos, he terminado trabajando algún proyecto con ellos, sea Juan Pablo Varsky, un comentarista argentino, periodista argentino, que admiro su creatividad, admiro su estilo, es un referente para mí desde hace muchos años y terminó aquí en Bogotá haciendo algo juntos, estuve en el podcast de Locutor, hicimos un evento y tenemos con la fortuna incluso de sí, echarnos un saludo. Entonces, Juan Pablo Varsky para mí ha sido un referente. Admiro profundamente a Alejandro Gaviria y a Ricardo Silva. Son dos personas que cada vez que me encuentro con ellos es un de mis días favoritos. Entonces me gusta el estilo de liderazgo y el trabajo, el oficio de cada uno y siento que hacer este podcast para mí casi que es una clase, es como ir a tomar una clase con dos amigos. Entonces son dos personas que hoy en este momento de mi vida son referentes para mí, son personas que me gusta, de las que aprendo, de las que tengo muchísimo por aprender y me siento muy contento de trabajar con ellos. Y ya como a nivel de películas o libros o películas, sigo mucho a todo lo que hace Christopher Nolan, lo veo, lo sigo, me repito una y otra de sus películas. Veo repetidamente los stand-up comedy de Ricky Gervais o Chris Rock, porque el humor como que siempre está presente, siempre está en mi vida. Entonces es eso, y el libro que me caiga, yo como el libro soy yo el libro lo tengo como constelo mucho con los libros, es el que me den, yo siento que ese era el que tenía que leer. El que llegó casualmente en la librería o me aparece por ahí, lo leo y tengo como siempre leo como libros, claro, que tienen un contenido rápido, que puedo rayarlo, pero los libros que me siento a leer y no suelto son de policíaca, de historias, de, no sé, cosas como El psicoanalista, como Stage Larsson, de esta novela sueca, policíaca, me encanta, o sea, no lo suelto, o sea, como que llego a la casa y soy feliz porque voy a leer, estoy en el baño, estoy leyendo, entonces me gustan las historias y eso me encanta y me hace feliz. Genial, Y genial. si un autor, si me toca decir un autor de como no ficción, sería Malcolm Gladwell, que es alguien que también vale la pena siempre leer. Eh, Falcon, Malcolm Gladwell, creo que para mí es, con los libros que uno se lea de él, creo sí, que ese tiene una muy buena dieta de libros ahí con el hombre. genial. Uy, gracias, Alex, por abrir como esas puertas al gran ser humano que eres. Y muchísimas, muchísimas gracias. Y para quienes quieran seguirte, conocer de las novedades tuyas, del locutorio, ¿a qué redes sociales pueden conectar contigo? ¿Con qué redes sociales pueden El conectar contigo? locutorio, en el locutorio en LinkedIn, aquí en Instagram, aquí en LinkedIn, en Twitter, @el locutorio DC, ahí nos buscan como el gimnasio de la voz y la comunicación.
Y por ahí nos podemos encontrar, por ahí nos podemos hablar. Y yo encantado que estén. Y bueno, si en algún momento nos hablamos, nos encontramos, ojalá que podamos, desde acá, desde el locutorio, desde nuestro lado, poder ayudar e impactar y generar una buena conversación, ayudarlo en lo que hemos hablado hoy, en que esa comunicación, esa idea, ese mensaje que tiene ahí por comunicar, pues que se lance a hacerlo, que lo oigan, que lo escuchen, que lo lean. Ya esto parece muy corto y creo que es momento de hacerlo. Así que, pues bueno, ojalá Súper, que se lance a aquella persona que nos está viendo, que lo haga, súper. Y tú los puedes apoyar que se está esperando ser en ese escuchado. proceso. Y Súper. no solo yo, pues sí, chévere que nos encontremos, pero que lo escuchen, que si ya hace rato quiere que su voz sea oída, que se lance a hacerlo. Ya, Y la eso. página web también, que también tiene muy buen contenido, ¿no? Ellocutorio.com es nuestra página y ahí nos pueden ¿Y encontrar. podcast? ¿En podcast en www.ellocutorio.com. dónde están? Aquí mi perrita se volvió loca. El Locutorio Podcast en todas las plataformas del Locutorio Podcast. Ahí el recién episodio es con Carolina López, justamente editora, a propósito de la Feria del Libro, que estamos en plena Filbo. Ahí pueden oírla, que es una editora directora, pues, de Penguin Random House. Wow, súper, perfecto. Voy a conectar. Bueno, Alex, Gracias. entonces, muchísimas gracias. No sé si quieras, para finalizar, enviar algún mensaje, alguna recomendación, algún consejo o algo adicional que quieras aportar adicional a todo lo que nos has aportado en esta jornada. No, primero agradecerte de verdad, Luz, por uno, ser parte del locutorio, por invitarme y por invitarnos a esta conversación. No, yo creo que todos, a ver, hacer un podcast, hacer un contenido termina siendo una forma de terapia, de sacar algo que uno tiene, de hacer esa catarsis de hablarlo o de escribirlo. Así que yo creo más que pensar en cómo me va a ir, en pensar en cifras, en monetizar, es que si realmente tiene ahí un mensaje, algo que contar, me parece que le va a ayudar incluso para su salud, para su vida. Es como, claro, estamos hablando aquí de marketing, de estrategia corporativa, de las empresas, pero si es una persona que quiere entregar un contenido, es como sacarlo sin atreverse a hacerlo, creo que es como que lo primero. Y con la empresa, como tú lo hemos hablado, creo que el podcast es en este caso una buena idea para que también escuchen la voz de la empresa desde otro lugar. Genial. Bueno, Alex, muchísimas gracias y muchísimas gracias a toda la audiencia que se conectó. Próximamente vamos a publicar este mismo video en Instagram, en YouTube y en Facebook para que también lo puedan visualizar quienes no tengan LinkedIn. Muchas gracias entonces y nos despedimos. Muchísimas gracias, Alex. Gracias.